Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo estoy grabando esto en una tarde eh, y les deseo que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestro curso de métodos y técnicas socioantropológicas uno enfocado al tema o a los temas del colonialismo y etnografía. Para esto vamos a utilizar un texto que pondré anexo en formato PDF a este video en el post de Facebook que se denomina En torno al análisis de los valores en antropología, el caso de la etnografía en situación colonial, escrito por Eduardo González Muñiz. Aquí está la referencia hemerográfica, ¿sí? Para que tomen nota de ella. Y muy bien, pasaremos entonces a plantear el texto mismo a continuación. ¿Qué dice el autor que está, que está buscando? Dice, mostrar la relevancia del análisis histórico desde el punto de vista de la axiología para la comprensión de los procesos que han confluido en la conformación de la antropología como una disciplina científica. Y la axiología tiene que ver con los valores y los juicios de valor. En este caso, como veremos, son los juicios políticos. Muy bien, dicho lo anterior, pasemos al siguiente punto. En particular, este texto busca ubicar, desentrañar los elementos constitutivos de la otredad cultural, ¿sí? De la de los otros que ya lo vimos en algunos de los textos, ¿no? Como objeto de conocimiento y en particular de la etnografía como procedimiento empírico de investigación, ¿sí? Ese, de alguna u otra manera, es el objetivo que intenta desentrañar este texto. Por lo tanto, dice el autor, hay que asumir metodológicamente los necesarios vínculos entre ciencia, ¿sí? Entre ciencia y sociedad para descubrir cómo cobran vida las prácticas científicas. El concepto central será el de dimensiones axiológicas, ¿sí? Que ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de los valores que busca detectar y analizar la intensa imbricación, aquí está nuevamente, de valores no estrictamente epistémicos, es decir, no estrictamente del conocimiento, pertenecientes al ambiente social y cultural de la investigación científica y los valores específicamente cognoscitivos que regulan su procedimiento de investigación. ¿Sí? Muy bien. El autor nos dice que para mostrar los alcances de dicho concepto se recurrirá al examen de uno de los sucesos más polémicos de la antropología, la desarrollada en situación colonial. ¿Sí? El tema de lo colonial es un tema muy reiterado en las discusiones contemporáneas sobre el trabajo etnográfico y sobre el trabajo en campo que se desarrollaron tanto en la época, digámoslo así, clásica de la antropología y de la etnografía, como en el momento actual. También el texto busca de alguna forma eh, examinar, indagar sobre los efectos constitutivos del proceso de expansión colonial europea en la antropología de la primera mitad del siglo XX, que es
es en estricto sentido la que se considera ya de alguna manera la antropología o el trabajo etnográfico clásico. También, como otro objetivo, busca encontrar las dimensiones axiológicas, ¿sí? las dimensiones valorativas que delinearon las concepciones fundamentales en torno a la otredad cultural y la práctica etnográfica en la antropología específicamente británica, desarrollada obviamente en una situación colonial. Tomen en cuenta que el Imperio Británico toma un auge muy poderoso, digámoslo, desde principios del siglo XIX hasta también un poco principios del siglo XX, digamos, es como el siglo del esplendor de la llamada Pax Británica, ¿no? Entonces, este es, digamos, un poco el momento de auge de este expansionismo británico, que lo ilustra de alguna otra manera el propio Bronislaw Malinowski. El autor pretende también mostrar que los valores no epistémicos provenientes básicamente de las tradiciones políticas fueron muy importantes, ¿no? Que determinaron en una buena parte la concepción de su objeto de estudio. El autor también nos intenta mostrar que las tradiciones políticas, científicas o filosóficas que precedieron y condicionaron los actos de comprensión y explicación antropológicos, ¿sí? Vamos a ver cómo de manera muy notable esta filosofía política va a influir de manera muy clara en la propia comprensión, en el conocimiento, en la forma misma en que se conoce y se adquiere el conocimiento y cómo se explica este conocimiento, esta recolección de información en términos antropológicos bajo esta circunstancia colonial. Y también, al mismo tiempo, las valoraciones, se va a mostrar cómo las valoraciones epistémicas asociadas a la objetividad científica determinaron el autoentendimiento de los etnógrafos y su papel concreto dentro del proceso colonizador, ¿sí? Es decir, que estas valoraciones políticas a su vez se convirtieron en valoraciones de conocimiento, de formas de conocimiento, y estas también determinaron de alguna forma la manera en que los etnógrafos, principalmente aunque había las etnógrafas, se autocomprendieron, se autoentendieron a sí mismos en el papel de antropólogos en esa situación específica. Bueno, vamos entonces a dar cuenta de la primera parte del texto, que nos habla sobre las intrigas políticas y la vida privada de Malinowski. El texto nos dice que por allá de los mediados de los años 1960, la objetividad del trabajo etnográfico anglosajón entró en una crisis bastante profunda, que ya de alguna u otra forma lo hemos visto, ¿sí? Derivada, entre otras cosas, no solamente, de un famoso proyecto muy controvertido que se llamó el Proyecto Camelot, y también por la publicación del diario personal de Malinowski en Melanesia, así es conocido este diario, que de alguna u otra manera pienso que vamos a analizar en una sesión posterior. Estos dos eventos trajeron como consecuencia que la imagen del etnógrafo como un investigador neutral, que únicamente observa y registra datos sin hacer juicios de valor, comenzara a derrumbarse, a verse bastante conflictuado, ¿no? Este concepto de un investigador neutral. Y estos dos eventos van a contribuir a minar esta concepción específica del etnógrafo.
el proyecto Camelot. Aquí voy a hacer un pequeño breviario respecto a qué fue este proyecto. Fue concebido por la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales, SORO, de una universidad estadounidense llamada la Universidad Americana de Washington, en Washington, D.C. Esta oficina, SORO, tenía un personal de aproximadamente 103 profesionales, muchos de ellos sociólogos y algunos de ellos antropólogos sociales. Eh, este proyecto en particular empezó a llamar la atención cuando abandonó la biblioteca por el campus, ¿sí? Ellos se dedicaban específicamente a hacer análisis documentales y cuando decidieron salir a campo fue que llamó la atención no solamente en los Estados Unidos, sino en el ámbito latinoamericano, que fue donde quisieron e intentaron recolectar datos directamente en campo. Eh, con el proyecto Camelot, detrás de él estaba el Departamento de Defensa. Este departamento de Estados Unidos estaba detrás del conocimiento, o buscaba el conocimiento y la comprensión a profundidad de las condiciones internas, culturales, económicas y políticas que podrían generar conflictos entre grupos nacionales. Dígase, básicamente y sin tanto vuelta, las guerrillas que surgieron a lo largo de varios países latinoamericanos en las décadas de los 60 principalmente y desde los años 50, como lo demuestra el caso cubano en particular. Los objetivos del proyecto Camelot eran: 1. Elaborar procedimientos para determinar el potencial de una guerra interna, de una guerra de guerrillas en las sociedades nacionales. Y obviamente estas guerras, digamos, insurreccionales, pues estaban en la mira básicamente de este proyecto. 2. Era identificar con un creciente grado de confianza las acciones que un gobierno podría tomar para eliminar las condiciones que se pensaba originarían una guerra interna en potencia, ¿sí? Eh, de alguna u otra forma este proyecto intentaba generar una especie de manual que pudiera permitirle a los gobiernos contener estos brotes de insurrección civil y social o militar en sus territorios, en sus propios estados, ¿no? Con obviamente la asesoría del Departamento de Estado norteamericano. Muy bien. El tercer objetivo, pues, era determinar las posibilidades de prescribir las características de un sistema para obtener y emplear la información necesaria para realizar los dos objetivos anteriores. ¿Sí? Estos eran básicamente los tres objetivos que tenía ese proyecto, que al final, por presiones diplomáticas o políticas, específicamente en Chile, fue que el proyecto se descubrió en primera instancia, ¿no? No se llevó a cabo prácticamente ningún trabajo, pero se cuestionó muchísimo la actividad principalmente de los antropólogos y sociales y de los sociólogos que estaban o que hubiesen estado involucrados en este tipo de actividades. ¿Qué tan ético y qué tan moral es trabajar para agencias de corte militar y de corte, digamos, policíaco, ¿sí? Para detener o determinar en un momento determinado la peligrosidad supuestamente de los grupos insurrectos o eventualmente revolucionarios en los países latinoamericanos. ¿Qué tanto se tiene que involucrar un eh, antropólogo, un sociólogo en estos casos? ¿Es válido o no es válido involucrarse? Bueno, pues todas ese tipo de preguntas se hicieron y evidentemente eso cimbró de alguna u otra manera el trabajo etnográfico y de campo no solamente en Estados Unidos, sino también en los países latinoamericanos. Ahora bien,
Por otro lado, la publicación del diario personal de Malinowski en Melanesia, perdón, generó también un gran debate, ¿sí?, respecto a la concepción objetiva científica fuertemente vinculada con la llamada neutralidad valorativa tan preciada por, ya lo vimos, Durkheim y sus seguidores, ¿sí?, la cual había prevalecido hasta entonces. Este diario, como también lo veremos, pues emite una cantidad enorme de juicios de valor muy controvertidos del propio Malinowski que pues ponen en serias dificultades la idea de una neutralidad valorativa a la hora de ejercer el trabajo etnográfico. Entonces, este texto fue muy relevante también en ese sentido. Eh, la noción de objetividad representado por el llamado dogma empiricista establecido por el propio Malinowski, siempre supuso un encuentro intercultural que necesariamente condicionaba los resultados de las investigaciones. Eso queda claro. De esta manera, la búsqueda de un supuesto orden natural de los hechos de la cultura constituía en sí misma una meta de la investigación etnográfica que determinaba, por ejemplo, cómo habría de proceder el etnógrafo en el campo, qué cuenta como evidencia empírica y qué caracteriza una buena observación. Todos estos son presupuestos, digamos, epistemológicos, ¿sí?, epistémicos del trabajo etnográfico derivado del propio quehacer de Malinowski en el Pacífico Occidental, ¿sí? Eh, pero vamos a ver de alguna otra manera cómo este presupuesto pues tiene una carga también valorativa muy importante que viene y proviene en buena medida del orden político del imperio británico, ¿sí? La segunda parte del texto se llama Esoterismo antropológico y situación colonial. Muy bien. El tema básicamente se resume así, y lo dice directamente González Muñiz. El desarrollo de la antropología clásica formó parte del proceso de expansión colonial europea porque los antropólogos se interesaron por observar, describir y comprender sociedades no europeas colonizadas al amparo de la sociedad colonizadora, ¿sí? Es decir, que los antropólogos trabajaron siempre en espacios previamente ya colonizados por los británicos en diferentes partes del mundo, como ustedes lo saben, esencialmente en lo que hoy son países africanos y del sureste asiático, ¿no? Eh, Aunque no solamente se restringe a esos espacios. Eh, Dice y se pregunta de alguna manera el autor, ¿fue el conocimiento antropológico un instrumento de la dominación política colonial? Es una pregunta, digamos que como vamos a ver, que señala el autor, no es tan fácil de resolver, ¿sí? ¿Fue así, tal cual, un instrumento de la dominación política colonial el conocimiento antropológico? Eh, Va a decir el autor González Muñiz que el antropólogo, aunque pertenece o pertenecía a la sociedad colonial, era una figura marginal entre el numeroso personal administrativo y militar. Como ustedes saben, pues los imperios tienen un aparato administrativo y militar muy amplio, ¿no? No solamente se limita a las figuras más representativas de este dominio, como podrían ser los representantes de la corona británica, en fin, o a los comerciantes, ¿no? Sino a un sinnúmero de funcionarios y de soldados y de militares que trabajaban en las ocupaciones imperiales. De tal manera que el antropólogo pues, formaba parte, en su experiencia, eh, dentro de un gran proceso del poder colonial. Es decir, que el antropólogo, la antropóloga no era el único agente de este dominio colonial. Dice González Muñoz a través de Talal Asad que el conocimiento antropológico fue demasiado esotérico y poco contribuía, es decir, incluso alcanzaba
un lenguaje bastante o de difícil acceso para los no iniciados, ¿no? Era un conocimiento de gran dificultad para que pudiese ser utilizado con fines prácticos por la administración colonial. Entonces, de alguna otra forma, el conocimiento antropológico no pasaba de manera automática a las políticas de dominación y de sometimiento colonial, no tan fácilmente, por tener, digamos, características, entre otras, de ser un conocimiento extremadamente esotérico en muchos de los casos. Ahora bien, para demostrar que la antropología sirvió fines políticos, no basta, dice el autor, con señalar que algunos antropólogos asumieron cargos administrativos, lo cual fue cierto. Hubo algunos antropólogos, antropólogas que formaban parte de la administración colonial, pero, dice el autor, eso no basta para decir que eso es suficiente para explicar que la antropología sirvió para los fines políticos del imperio. Dice que además de ello se tendría que probar, se tendría que comprobar que la dominación política y cultural se sustentó efectivamente el conocimiento generado y avalado por los y las antropólogas como tales. Es decir, que los administradores políticos, comerciales y culturales del Imperio Británico hayan tenido como base fundamental para su dominación el conocimiento antropológico. Dice el autor que difícilmente esto se puede probar de manera fehaciente y por lo tanto no parece sustentable esta hipótesis, o por lo menos no plenamente. Para González Muñiz, dice textualmente, el conocimiento antropológico generado en situación colonial constituyó un factor relativamente marginal en el proceso colonizador debido al autoentendimiento disciplinar de los propios etnógrafos, así como a diversas concepciones provenientes de su propia tradición política. Pero también nos señala este autor, ¿sí?, que la propia tradición política del antropólogo, efectivamente, y esto en diferentes grados, no solamente con una intensidad, inyectó, por decirlo de alguna manera, valores en la constitución de su objeto de estudio, y por otro lado, la lógica de dominación colonial constituyó el marco de racionalidad que determinó el entendimiento teórico de otras culturas por parte de los antropólogos funcionalistas británicos. Tratemos de dilucidar un poco este asunto. Dice, la idea de etnografía en situación colonial se refiere en estricto sentido al desarrollo de la práctica indagatoria distintiva de la antropología a partir del encuentro entre culturas distintas y distantes, podríamos decir también, ¿sí?, enmarcado por una lógica de dominación política. Eso va a ser, digamos, lo que va a referirse en estricto sentido a la etnografía en situación colonial. Se pregunta también, de alguna manera, el autor González Muñiz, por qué en las etnografías británicas clásicas se obviaron, se eliminaron las descripciones sobre las fuerzas colonizadoras a pesar de su contundente realidad, ¿sí? Si ustedes analizan una o varias de las etnografías que se realizaron en el periodo de los años 20 a los años 40 del siglo XX, van a ver que un elemento distintivo muy relevante pues es precisamente la omisión de los colonizadores en el entorno que describen estos etnógrafos. Entonces una pregunta válida es, pues, ¿por qué en esas etnografías no aparecen como parte de la realidad estos, digamos, agentes tan relevantes en el propio entorno de la cotidianeidad de estas sociedades? Él dice, en primera instancia, que esto es debido a que el etnógrafo se consideraba
a sí mismo ontológicamente, es decir, como un ser separado de la sociedad nativa, tanto como de su propia sociedad colonizadora. Entonces, de alguna u otra forma, aquí podemos hablar de una doble separación ontológica. Perdón, ontológica del etnógrafo. Esto va a ser de alguna u otra forma también muy importante y relevante. Ahora bien, según González, el antropólogo, la antropóloga, en menor medida como he dicho, inevitablemente aludió a su propia tradición cultural y política para emprender el estudio de las sociedades que quería explicar y comprender, incluso en sus pretensiones de neutralidad valorativa. Ya que, dice el autor, el rechazo a todo componente valorativo caracterizó de manera crucial la tradición científica positivista. Y aquí, en cuanto se refiere a asuntos, a lo que se refiere a las cuestiones valorativas, pues se está refiriendo en estricto sentido a los elementos de juicio de valor, tanto políticos como sociales, ¿sí? Eh, que pues enarbolaban desde Durkheim y se importaron a la práctica etnográfica gracias al trabajo de Malinowski, ¿no? Es decir, que se asumió, como ya habíamos visto anteriormente, una posición de supuesta neutralidad valorativa en el estudio y en el trabajo científico positivista que imperó en esta época de la antropología. Sin embargo, con la publicación del diario, y el propio, digamos, proyecto Camelot, entre otros que se fueron de alguna manera u otra acumulando a lo largo de los años 50 y 60, el debate en torno a esta pretendida neutralidad valorativa quedó, pues, por decirlo menos, en entredicho. Ahora bien, ¿de dónde proviene precisamente esta pues carga valorativa política y socialmente hablando del trabajo etnográfico británico en las sociedades coloniales? Dice el autor que básicamente proviene de la tradición folk política británica, ¿sí? Eh, para el autor, el interés cognoscitivo de la antropología británica era el estudio de las llamadas culturas. Perdónenme, se me olvida esto. De las culturas genuinas, lo cual provenía de una tradición política y filosófica del siglo XVII aproximadamente. Eh, el modelo político británico derivó en el siglo XIX en el paradigma colonial británico, cuyos estrategas y apologistas se concebían a sí mismos como una raza superior destinada a llevar los beneficios de la civilización a pueblos lejanos y atrasados. Y pues es un paradigma que no solamente es propio de la experiencia colonial británica, se ha trasladado, como ustedes bien lo pueden detectar, a otro tipo de sociedades herederas de esta tradición anglosajona, como son la propia etnografía y el trabajo de campo norteamericano, ¿no? Y de alguna manera, dicen algunos autores, esta pretensión también pues está de alguna forma u otra anclada en los valores de las tradiciones nacionales como la mexicana, que al mismo tiempo generaban una especie de superioridad racial de los mestizos sobre de los pueblos sujetos a la investigación etnográfica, que eran los pueblos indígenas en nuestra sociedad. Entonces esto de alguna manera se fue trasladando en algún sentido a las sociedades distintas a la británica. Dice González Muñiz que para la década de 1920 las virtudes de la civilización occidental comenzaron a ser cuestionadas. El clima político de la primera posguerra era propicio para una crítica liberal de la sociedad occidental y la antropología fue un vehículo para ella.
Así, para la época, ya los años 20, 30 del siglo XX, la mayoría de antropólogos y antropólogas británicas y británicos aceptaban que la raza y la cultura eran independientes, ¿sí? Raza y cultura eran independientes y se encontraba muy difícil sostener que los conquistadores eran culturalmente superiores a los colonizados. Había ya de alguna manera ya una crisis respecto a la idea de la superioridad racial en estos sectores, digamos, ilustrados de la sociedad colonial, que eran precisamente los antropólogos y etnógrafos en esos espacios. Eh, los antropólogos tampoco aceptaban, ya tampoco aceptaban que el Estado occidental, en estricto sentido, ¿sí? Este Estado básicamente occidental o europeo, encarnase una forma superior de organización política y que el actual carácter de la civilización occidental representaba un estadio evolutivo superior, ¿sí? Digamos que el funcionalismo en ese sentido ya lo vimos un poco con Radcliffe Brown y también con Malinowski, pues hacía una crítica muy específica y muy radical respecto a las ideas evolutivas previas, ¿no? Que habían sustentado un- una línea progresivamente evolutiva, ¿no? De las sociedades y Europa como la cúspide de este proceso civilizatorio. Ya para estas épocas el evolucionismo había caído prácticamente en desuso. Y más importante, ya no asumían los etnógrafos que las sociedades tecnológicamente superiores, ¿sí? Y políticamente organizadas entrañaban valores o estándares de moralidad más altos, ¿no? Eso también de alguna u otra manera había sido superado para este momento histórico. Muy bien, pasemos a la última parte del texto que se llama el funcionalismo, la versión antropológica. Eh, va a decir González que a partir de la década de 1920 y hasta bien entrada la década de 1940, los antropólogos británicos emprendieron el estudio de sociedades acéfalas, ¿sí? Que no tenían, digamos, una cabeza política que organizara las demás partes de la base ujú, social, es decir, sociedades carentes de una entidad concentradora de poder al estilo occidental. Entonces ellos se dedicaron a estudiar a este tipo de sociedades supuestamente sin liderazgos políticos muy claros. Con el estudio de estas sociedades, los antropólogos funcionalistas, entre otras cosas, buscaban distinguirse, ¿sí? Intentaban separarse de manera muy importante, como ya lo señalé, de sus predecesores evolucionistas y de sus contemporáneos amateurs. Este tipo de sociedades, las supuestas sociedades acéfalas, por lo regular estaban lejos del centro administrativo y en consecuencia permanecían como objetos, ¿sí? Inexplorados de la investigación antropológica. Nada más piensen en los periplos que padeció el propio Malinowski para llegar a este tipo de espacios como las Islas Trobriand, ¿no? Que su viaje es por sí mismo una épica, por la distancia y la dificultad de acceso. Entonces estas sociedades se encontraban muy, no relativamente, se encontraban realmente alejadas de los centros administrativos del poder imperial, ¿no? Tenían esa característica también. Los gobiernos, dice el autor, centralizados eran más comunes en áreas pacificadas previamente los cuales facilitaban los trámites administrativos
además de que dichos gobiernos eran generados por el propio impulso colonial, es decir, que el propio imperio británico facilitaba de alguna u otra manera a los espacios ya centralizados que se dieran las facilidades para los trámites administrativos y pues el flujo, digamos, relativamente pacífico y, digamos, bien lubricado tanto de mercancías como de productos extraídos de estas zonas, ¿no? Sin embargo, lo más importante para los funcionalistas fue que estas culturas tradicionales eran representadas como integradas y estáticas, ¿no? Básicamente no se pensaban como sociedades que cambiaran históricamente, sino que se habían mantenido a lo largo de muchísimo tiempo con la misma, digamos, con las mismas características sociales, ¿no? Básicamente debido a que todas sus instituciones se reforzaban mutuamente y sus miembros se encontraban unidos en un acuerdo consensual. Planteaban una especie, como ya lo vimos los funcionalistas, de cuerpo social en donde cada una de las partes funcionaba, ¿sí?, específicamente con respecto a las otras partes y con ello mantenían una especie de estática social que no evolucionaba a lo largo del tiempo y por lo tanto, como lo vimos con Radcliffe Brown, era relativamente innecesario estudiar el proceso histórico para estas sociedades porque pues no tenían, digamos, como mucho sentido esta circunstancia. Perdí la música, déjenme regresar para poner otra vez, espérenme un segundo. Muy bien, entonces eh, estamos en el tema de lo estático de estas sociedades, ¿sí? Eh, Así, para los funcionalistas prevaleció el estudio de la solidaridad, como ya lo vimos, también bueno, no lo vimos, pero la solidaridad y la estática antes que el cambio social, ¿sí? Esto está enmarcado también dentro de la disputa con las posiciones marxistas y del materialismo histórico, seguramente, ¿no? Y de hecho lo es así, porque si ustedes recuerdan, y como lo podrán ver en algunas otras materias que ustedes cursarán, pues el cambio social fue el tema básicamente del marxismo, ¿no? El conflicto. No solamente el cambio, sino el cambio conflictivo y contradictorio. Entonces, para los funcionalistas, la estática y la solidaridad se convirtió obviamente en el aspecto más relevante. Muy bien. Bajo esta lógica, ¿sí?, del funcionalismo, pues parece tentador concluir que la antropología funcionalista en su situación colonial produjo conocimientos técnicamente utilizables y además defendía implícitamente la administración colonial, ¿no? Digamos que parecía adecuado el discurso del funcionalismo británico, ¿no?, de Malinowski y del estilo de Radcliffe Brown al propio, digamos, uso político del Imperio Británico en esas zonas. Pero, dice el autor, que más bien parecería que es por lo menos controvertible que al concluir que los antropólogos defendieran el orden colonial y que sus conocimientos teóricos se produjeran con el objeto de controlar y administrar. Parece como ensamblable la idea del funcionalismo, valga la redundancia, como funcional al sistema imperial, pero el autor va a plantear que no parece que en estricto sentido
pudieran haber sido utilizados los conocimientos antropológicos con fines necesariamente de control y de dominación y administración. Es decir, dice el autor, el funcionalismo antropológico produjo conocimientos utilizables, indudablemente, debido a su propio carácter instrumental, pero no por ello ese conocimiento fue una mera instrumentalidad política que efectivamente haya sido utilizada. Es decir, de alguna manera u otra, el funcionalismo generó conocimiento que podría y pudo, y de hecho así ha de haber sido utilizado por los propios administradores coloniales, pero ese no era, digamos, el objetivo ni el sentido básico del conocimiento que se producía por este tipo de intelectuales en las zonas coloniales. Finalmente, el autor dice: la racionalidad instrumental inherente a la situación colonial llevó al antropólogo a definir y concebir su actividad como una ciencia neutral y recolectora de hechos objetivos. Además, dice el propio González Muñiz, las actividades de carácter estrictamente epistémico pertenecientes a la tradición positivista desempeñaron un papel decisivo en el proceso de constitución de sus objetos y sus procedimientos empíricos de investigación. Así, por último, esta racionalidad impidió a los antropólogos reconocer que los valores de su propia tradición política y aquellas de carácter estrictamente epistémico, pertenecientes a la tradición positivista, desempeñaron un papel decisivo en el proceso de constitución de sus objetos y sus procedimientos empíricos de investigación. Muy bien. Pues es un texto que nos da a pensar muchísimo sobre las características del trabajo de campo y del trabajo etnográfico en particular en las situaciones en las que las desarrollaron autores como Malinowski y Radcliffe Brown, ¿sí? Entonces va a ser tema de alguna otra forma de debate contemporáneo, ¿no? Como lo vimos ya gracias al proceso mismo de la etnografía a lo largo del propio siglo XX, ¿no? Y de las características que tuvo este proceso con los ejemplos que vimos como el proyecto Camelot y la publicación del diario de Malinowski. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy esta sesión. Espero que lean el texto, lo comenten y muy pronto voy a subir, yo creo que les digo, el próximo video será sobre lo que vamos a hacer de trabajo de campo. Bueno, si lo podemos llamar así, trabajo de campo, no va a ser necesariamente trabajo de campo, quisiera que lo comentaran. Y después vamos a juntar 2 lecturas y probablemente unas 2 máximo sesiones más, y con eso acabaríamos este curso que pues realmente es un esfuerzo muy grande que pienso yo están haciendo ustedes y que de alguna otra manera yo también me estoy esforzando muchísimo en poder presentarles de la manera más didáctica estos textos y estos temas que no son tan, digamos, fáciles de establecerse a la distancia y a través de estos mecanismos. Entonces espero que de alguna u otra forma pues este mecanismo esté sirviendo para los fines que está pensado, ¿no? Espero entonces sus comentarios, sus observaciones y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.